Silencio, pido silencio para aplacar los males, porque en ciertas ocasiones el silencio es el que vale. Señoras y señores, yo vengo de San Juan, de una tierra noble y santa, del abuelo Manuel Panta y Andrés Araujo Morán. Mi burrita y mi mujer murieron al mismo tiempo. ¿Qué mujer ni qué mujer? Mi burrita es lo que sé. He venido de Tumbes a esta hermosa ciudad porque quiero cantar de mi pueblo sus costumbres. En mi Tumbes nada es malo, por doquier hay mucho adorno. Qué bonito quedó el horno del ingenioso Chilal. De mi Tumbe yo les traigo unas lindas cumananas, para los viejos y las viejas, y también para las ñañas. Un cangrejo y una jaiba se pusieron a bailar, y las conchas animaban desde el fondo del manglar. El cangrejo invitaba, vamos para Puerto Pizarro, y la jaiba contestaba, tengo las patas con barro. Queridos amigos, hemos presentado un pequeño repertorio de cumananas, que son una especie de coplas que se acostumbra a decir en el norte del Perú, en Tumbes, donde nací, y que he venido muy gustosa y gratamente ante el llamado y la convocatoria de este equipo organizador de este Congreso Latinoamericano de Tradición Oral. Estas cumananas de las que vamos a comentar muy rápidamente y que pueden servir en este momento como una especie de intermedio en esta presentación maratónica y muy variada, muy bonita que organiza en este Congreso y que trae precisamente esa esencia de la tradición oral, las costumbres, el pensamiento, la idiosincrasia, la forma de ver el mundo, la forma de presentarnos, reaccionar ante el amor, ante el dolor de la pérdida de algún ser querido, reflexionar o filosofar sobre la vida, hablar sobre la situación de la cotidianidad, y que son los temas que improvisan personas de repente sin educación tradicional o formal, porque quienes improvisan estos cantos son campesinos que laboran en la chacra, en el campo, desde las luces primeras del alba, y que acostumbran todavía, en pleno siglo XXI, ir en sus burros a estas actividades cerca del valle o del río Tumbes, pero que encierran, como les decía, esa forma de ver o reaccionar ante el mundo. Y entonces que estas tradiciones orales recogen asimismo los paisajes, por ejemplo, de Tumbes o de Piura, donde también se cultivan, o en Chiclayo, en Lambayeque. Y aquí, para poder encerrar o completar la imagen o la presentación, pues tendríamos que tener una jarra de chicha o clarito, que le llaman en Tumbes, o el tradicional chinguirito, que es la
pipa del coco, de la palmera, con pisco, o una fuente de ceviche, o pescado salado y plátanos, o el tradicional majadito que le llamamos allá en el norte. Y se completa de esta forma esa presentación, ¿no?, de la cultura popular que recoge precisamente estas coplas o cantos muy tradicionales en el norte llamadas cumananas. En Tumbes, en la zona de San Juan, Cristales, Pampas de Hospital, Zaramilla, San Jacinto, se sigue todavía improvisando este tipo de textos que no han sido todavía registrados en su totalidad, pero que hay esfuerzos, o que hubo esfuerzos, por ejemplo, del maestro Rigoberto Mesa Chunga, muy conocido en el norte por el aporte a la cultura y a la educación, el maestro Pablo Cornejo Benavides, y también el maestro Félix Hugo Noblecilla Pulsara. Entonces, estos cantos, como les decía, se siguen haciendo, se siguen improvisando, porque todavía se conservan en algunos lugares, en algunos sectores, estas formas de entender el mundo y de reaccionar ante la vida, ante la naturaleza, ante el amor. Se acostumbra en Tumbes, en estas zonas, las competiciones o contrapuntos de cumananas, y entonces los cumananeros se enfrentan en un duelo de cuartetas, ¿no?, de octavas, de versos. Y entonces, como les decía, la temática es variada y los personajes que han registrado estos cantos, ¿no?, han podido hacer lo propio en estos sectores. Actualmente es muy conocido en Tumbes, por ejemplo, el trabajo del cumananero Heriberto Panta Chune, conocido como el poeta Montubio. Y como aporte a la tradición cultural o a la tradición oral de las cumananas, ¿no?, se puede manifestar la presencia permanente de elementos culturales como la gastronomía, la naturaleza, la flora, la fauna característica del norte del Perú. Incluso ahora algunas generaciones nuevas le dan a la cumanana también, por ejemplo, el ingreso a la temática actual social, ¿no? Hay cumananas ecológicas, por ejemplo, en contra de la contaminación del río Tumbes. Hay cumananas que tienen que ver con, por ejemplo, la crítica a la política, cumananas que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Y las generaciones actuales también utilizan estos versos para poder presentar una especie, ¿no?, de voz, de llamado. Bien, culmino esta presentación muy breve con algunas, algunas de estas cumananas, por ejemplo, que están artesanalmente en este material que por ahí se está ofreciendo, esta selección de cumananas de Tumbes. Dice lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Ahora, estas cumananas se presentan en las zonas rurales, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, alguna festividad, algún aniversario de algún caserío, de algún lugar, o ante la visita de repente en una casa, en una hacienda rural, ¿no? Algunas se conversan, se dicen, u otras se cantan con guitarra también, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos algunas de este material que recoge algo de 50 cumananas, ¿no? Y vamos a ver aquí la temática variada, diversa, pero siempre registrando la espontaneidad
del poblador norteño. Dice: en el cielo hay una estrella que me llama la atención, en la tierra mi negrita me roba el corazón. Las viejas para coser usan tremendos anteojos, y para celar a las muchachas pelan los tremendos ojos. Las muchachas de mi Tumbes son trigueñas y bonitas, pero son más pedigüeñas que las ánimas benditas. El día que yo me muera, échame una guitarra, pueda que en el otro mundo se me ofrezca una jarana. Estando la noche oscura, atrevido el que camina, el hombre que está queriendo, a todo se determina. Ay, mi palomita que yo la crié, tuvo sus alitas y volando se fue. Te fuiste y me dejaste con la chacra y los peones, te llevaste a los maduros y me dejaste los pintones. Cuando paso por tu casa me dan ganas de llorar al ver tu puerta cerrada sin poderte saludar. Mi suegra anoche me dio con un palo un garrotazo porque me encontró rascando a su otra hija el espinazo. La mujer cuando es soltera se peina todos los días, pero cuando está casada se peina cada 8 días. Aquí me he puesto a cantar hasta que salga la luna, porque pienso llevarme de las 2 hermanas una. La mujer que quiere a 3 y con su marido 4 no tiene perdón de Dios ni lástima de su garabato. Cuando vayas para el río, no vayas de madrugada, vayas a salir preñada y digas que el hijo es mío. La pobreza y la vejez hermanas deben de ser. Al pobre nadie lo quiere y al viejo ni su mujer. Palomita, dame tu mano para subir a tu nido. Anoche dormiste sola, ahora dormirás conmigo. Qué bonita es la mujer cuando quiere a su marido, lo tiene bien asistido y en todo lo hace valer. Soy una muchacha peruana y respeto a mi bandera, y un beso en la boca no se lo doy a cualquiera. Tengo una maldita maña y a mí mismo me da pena, pues me acuesto en mi cama y amanezco en cama ajena. El agua del río Tumbes era limpia y cristalina, ahora viene sucia y opaca. Adivinen quién contamina. Esta es una cumanana ecológica, por ejemplo. Y para terminar, dice: me invitaste a dormir contigo y te quedaste dormido. Toda la noche roncabas, yo con ganas me quedaba. Esta es una cumanana de la profesora Elsa Núñez. Parece que estás picón porque no me saqué el blusón. ¿Para qué lo iba a hacer si sé que eres manganzón? Bueno, manganzón es una palabra que se utiliza mucho en el norte, que quiere decir que una persona es un poco atontada, algo así. En el barro vive la concha, también vive el cangrejo. Cuidemos siempre el manglar, sigamos este consejo. Las conchas y los cangrejos habitan en el manglar porque son nuestro alimento, los tenemos que cuidar. Y de Gilberto Pantachone, esta última cumanana que dice: yo quisiera que las viejas se volvieran lagartijas para matarlas a pedradas y quedarme con sus hijas. Muchas gracias y éxito en este evento.